nuevas reglas y se sumaban a los entonces tradicionales PRI, PAN, PARM y PPS. Se inauguraba el sistema mixto de conformación de la Cámara de Diputados, que inyectaría una presencia mayor de las oposiciones en ese órgano legislativo. Pasaban por la televisión y la radio los primeros programas de los partidos políticos que representaban una pequeña inyección de aire fresco frente a las rutinas oficialistas de los noticieros. Los partidos, considerados por la Constitución a partir de entonces como entidades de interés público, recibían del Estado algunas prerrogativas: financiamiento, exenciones fiscales, franquicias postales y telegráficas, para ayudarlos a sentarse y a desplegar sus respectivas campañas. Los candidatos hacían proselitismo, se desplazaban por sus distritos y los plurinominales por todo el país. Y las elecciones habían sido precedidas de una amnistía a los presos políticos. No solo era un tiempo de novedades, sino de expectativas. Las nuevas reglas y realidades presagiaban una mayor competencia, un ejercicio mayor de las libertades, una sacudida al monolitismo imperante. Era apenas una rendija, pero a través de ella quizá se podrían colar los vientos del pluralismo, la tolerancia, la democracia. Expresiones ideológicas que antes vivían en la penumbra podían ahora hacer política a la luz del día y bajo la protección de la ley. El país, de un solo ideario legitimado por la historia, empezaba a ser el de las múltiples corrientes y programas. La palabra cambio sintetizaba la aspiración de miles y miles de ciudadanos. Las condiciones de la competencia eran todavía marcadamente inequitativas, pero como dice el dicho, Roma no se construyó en un día. Y a su vez, esa novedosa experiencia era producto de una operación de Estado, la reforma política, que conscientemente facilitaba la incorporación de fuerzas políticas hasta entonces marginadas y que expandía un espacio, el de la Cámara de Diputados, para el encuentro y recreación de la diversidad, que a su vez era producto de una creciente conflictividad en muchos espacios de la vida política, de la vida pública, en las universidades, en los sindicatos, en las organizaciones agrarias e empresariales, e incluso con el surgimiento de guerrillas rurales y urbanas, que no encontraban conductos de expresión en el mundo institucional, que a su vez era producto de una sociedad modernizada y por ello plural, compleja, contradictoria, que no podía ni quería ser encuadrada bajo un solo ideario, una sola organización, un solo discurso. La reforma era vista desde el gobierno como una operación preventiva capaz de ofrecer un cauce al descontento y un lugar a las minorías. Una válvula de escape, se decía, pero para las oposiciones, la reforma suponía una plataforma mejor para continuar con sus esfuerzos, para darse a conocer, para crecer, para construir puentes con sus potenciales electores y para convertirse en parte del paisaje nacional, como diría Mitterrand. Ya se sabe, en la historia no se expresa una sola lógica y son las lógicas en plural, las expectativas diversas, las apuestas enfrentadas, las políticas encontradas, las que acaban modelándola. Así llegó el momento de los comicios, el día en que el primer experimento cobijado en las nuevas reglas tendría lugar, la fecha en que las esperanzas se confrontan con la realidad. Los 7 partidos contendientes refrendaron su registro, entonces se necesitaba el 1.5% de los votos, y los 3 primeros obtuvieron las siguientes votaciones: PRI 70%, PAN 11%, Partido Comunista Mexicano 5%.
Los 6 partidos de oposición tendrían en conjunto, todos ellos, 104 diputados y el PRI 296. 30 años después, nuestras elecciones son realmente competidas. Tenemos un sistema de partidos implantado y equilibrado y un Congreso sin mayoría absoluta. Se ejercen las libertades como nunca antes. Las ilusiones se hicieron realidad. Las expectativas en buena hora se convirtieron en rutinas, pero ya se sabe que las rutinas suelen ser grises, previsibles, mecánicas, carentes de espectacularidad. Por ello, el mañana es menos atractivo que el ayer y el futuro, como diría el poeta, es propaganda como también lo es la hierba. México logró contra muchos pronósticos que la diversidad política coexistiera en las instituciones estatales. Después de largos años de monopartidismo fáctico y gracias a movilizaciones y conflictos recurrentes, se llevaron a cabo las reformas normativas e institucionales que permiten hoy la presencia del pluralismo político tanto en las esferas de gobierno como en los espacios legislativos. Se trató de un proceso tenso, complicado, pero venturoso, porque sintonizó de mejor manera los circuitos estatales con una sociedad abigarrada y diversa. Cualquiera que compare el mundo de la política de hoy y el de hace 30 años, notará las diferencias. Asentamiento de la diversidad, mayores grados de libertad, contrapesos en las instituciones estatales, coexistencia de la pluralidad, ejecutivo acotado, federalismo primitivo, mayor rendición de cuentas. No obstante, ese proceso democratizador se encuentra erosionado, desgastado, porque en muchos otros terrenos de la vida social las realidades son más negras. El tránsito democratizador ha sido acompañado por un crecimiento deficiente de la economía, por una persistente desigualdad social y los fenómenos de exclusión aunados a ella, por el incremento notorio de la delincuencia, por la reproducción de mundos paralelos que cinden a los ciudadanos, por un frágil y contrahecho Estado de Derecho, por una vida pública estridente e ininteligible y, en suma, como insiste la CEPAL, por una escasa cohesión social. Nada de lo anterior es una novedad, pero si deseamos que la incipiente democracia no acabe por deteriorarse más, es necesario subrayar que solo podrá reproducirse medianamente si salimos al paso a esas realidades que la carcomen y le restan aprecio de franjas importantes de ciudadanos. Organismos internacionales, gobiernos, partidos, académicos, ponen el acento en la posibilidad de lo que fue motivo de esperanza se convierta en fórmula de desencanto. Luego de trágicas dictaduras militares y de la persistencia de gobiernos autoritarios como el nuestro, el horizonte democrático en América Latina pareció concitar las más amplias adiciones. Izquierdas y derechas convergieron en esa apuesta y millones de ciudadanos se sumaron a esos esfuerzos. No obstante, concluido aquel primer ciclo, el entusiasmo por la democracia parece enfriarse. Cierto que no existe un modelo alternativo que cuente con suficiente apoyo social, pero el desencanto con la democracia, sería mejor decir con sus instrumentos, los partidos, los políticos, los parlamentos, aparece en todos los ámbitos, en las escuelas y los centros de trabajo, en los medios y en las mesas de los amigos, y por supuesto es recogido por las encuestas. Una y otra vez, la gran ilusión aparece defraudada. Ello tiene que ver con la sobreventa de expectativas que se desataron durante los periodos transicionales, pero ese es un débil consuelo analítico. Lo cierto es que no solo se ofertó que la democracia permite la convivencia de la diversidad política,
que construye candados para acotar a los poderes constitucionales y que potencia